¿Qué tal, familia de la fe? Una vez más aquí en los brazos del Padre, teniendo este espacio juntos de compartir en su presencia, en oración, en intercesión, en la palabra. Gracias por estar allí conectados, escribir en el chat sus peticiones. También gracias por esas palabras de ánimo que nos dan en medio de todas estas circunstancias y a partir de toda esta labor. Gracias por el aprecio. Si alguno de estos temas que hemos trabajado ha sido de especial interés para ti y crees que hay alguien que podría recibir este mensaje, no dudes en compartirlo, no dudes en enviarle el link, el enlace de esta charla, de esta serie. Quizás quieras reunir toda la serie, entonces vas allí al canal de Filadelfia Cristo Soberano en Facebook o en YouTube, donde prefieras, ¿sí? Y ahí vas copiando todos los enlaces y enviándoles a esas personas que tú quieres edificar, a quienes quieres compartirle este espacio. Este es un espacio de abordar la palabra, de hacer análisis en su contenido, revisando un poco de su contexto, de las verdades que Dios tiene para nosotros a través de cada una de sus palabras, de cada uno de los textos de la Escritura. Bien, venimos trabajando una serie que hemos titulado Frutos Espirituales y estamos desarrollando la sección que hemos titulado Tipos de frutos. Ya hemos hablado de frutos de arrepentimiento y en la última transmisión hablamos de frutos de las ofrendas, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hoy yo quiero que hablemos de algo que llamaremos el fruto de la retribución, frutos de retribución. Y para ello quiero que leamos en Romanos capítulo 15, verso 25 al 29. Allí podemos leer de la siguiente manera: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra edifique nuestros corazones, Señor. Padre, por cada confrontación, por cada verdad que estamos estudiando, Señor, abre nuestro entendimiento para que sea más que conceptos teóricos y puedan ser vida en nuestra fe, pueda ser vida en nuestra carrera de la fe cristiana. Gracias, Padre. Bendigo a todos mis hermanos que están allí conectados, que están recibiendo con un corazón dispuesto estas enseñanzas, Señor. Pido, Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento proteja sus mentes y sus corazones, y que cualquier necesidad por la que puedan estar atravesando, tú la estés supliendo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, contextualicemos un poco esta experiencia. La iglesia cristiana nace allí en Jerusalén y está liderada por los apóstoles, pero a medida que va transcurriendo el tiempo se han levantado persecuciones, violentas persecuciones,
que quizás algunos de estos ataques inicialmente no fueron contra los apóstoles directamente allá en Jerusalén, porque los persecutores los perseguidores tenían cierto temor a que tuvieran la oposición del pueblo si se metían directamente con los apóstoles, quienes lideraban allí la iglesia en Jerusalén, pero hicieron sutilmente una persecución contra otros, como sucedió en el caso de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, que lo capturaron, le hicieron un juicio todo ridículo y finalmente allí le apedrearon. Y así sucedió, así que los cristianos, muchos tuvieron que huir y muchos tuvieron que, algunos huyeron a otras ciudades, a otras regiones, pero otros se metieron en algunas cavernas, en algunas cuevas, en catacumbas, en sectores clandestinos. Pero esto hacía que no tuviesen recursos y hubo muchos de los perseguidos que quedaron en condiciones económicas muy, muy difíciles. Ahora, esta persecución no solamente trajo como consecuencia, una consecuencia negativa, que muchos hermanos quedaron en situación económica muy dura, muy fuerte, muchos en una condición de pobreza muy dura, sino que también sirvió para que algunos que habían crecido en el evangelio, habían crecido en la iglesia, en el liderazgo, tuvieran que esparcirse, como fue el caso de Felipe, otro de los diáconos, que terminó yendo hasta Antioquía y predicó el evangelio allí en Antioquía, y luego le llegó a Jerusalén la noticia de que el evangelio había llegado a Antioquía y enviaron liderazgo, y allí se generó la base misionera donde estaban Bernabé y Saulo, que iniciaron. Pablo allí empezó su primer viaje misionero en Antioquía, y así como en ese caso muchas otras regiones, y el evangelio fue llegando a otras regiones. Bueno, Pablo, Bernabé y otros fueron plantando iglesias y edificando el cuerpo de Cristo, y la riqueza espiritual, la bendición del evangelio fue llegando a todas estas otras regiones, a Asia, a Europa, al norte de África. Se fue expandiendo el evangelio de una forma impresionante en medio de toda esta persecución. Ahora, habiendo sucedido todo esto, Pablo les comunica algo les comunica a los hermanos en Roma. Aquí él no está preso, ahí les escribe a los hermanos, a la iglesia que está allí en Roma, y entre de tantas cosas que les escribe, les da un mensaje de la posibilidad de irlos a visitar, pero les cuenta un poquitico de su itinerario y les dice un poco del programa que tiene y qué cosas está haciendo. Y vuelvo a leer ya en ese contexto que les he referido, vuelvo a leer el texto. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ok, listo, vaya a Jerusalén. Y dice: porque Macedonia y Acaya, estas no son ciudades sino como provincias, llamémoslas así, la provincia de Macedonia, las iglesias en la provincia de Macedonia y las iglesias en la provincia de Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esos hermanos que estaban allí en esa condición crítica en Jerusalén. Ahora, mucho tiempo atrás, la iglesia de Jerusalén tenía una costumbre, y era que todos los que tenían propiedades las vendían y traían los recursos económicos, lo ponían a los pies de los apóstoles y estos los distribuían según la necesidad. Pero cuando viene la persecución, toda la situación se complica más, porque aún los que tenían sus propiedades ya no las tenían y ya no tenían tampoco los recursos, y se fueron dando las condiciones para que hubiese una caída muy fuerte en el ámbito económico y en las necesidades. Así que esta noticia les llega a las regiones de Macedonia y Acaya, y los hermanos, cuando ven esta noticia, que Jerusalén está padeciendo una crisis económica muy fuerte, hay muchas personas que son pobres y hay estas necesidades, y entonces están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué podemos hacer por ello? Y algunos hermanos tomaron la iniciativa y dijeron: aportemos, reunamos todo y enviemos una ofrenda. ¿Y a quién comisionaron para que esa ofrenda llegara? Al apóstol Pablo. Y han entonces enviado, y por eso Pablo le escribe a los romanos diciendo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿sí? Pues les pareció bueno
Y mira que Pablo va a explicar algo muy interesante. Ahora, hasta lo que he hablado aquí no veo nada que tiene, y tal vez notas que no hay nada que hable de fruto, ¿verdad? Pero mira, pues pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Qué deuda tienen ellos? ¿Cómo así? Está diciendo el apóstol Pablo que los hermanos de Acaya y de Macedonia son deudores de los de Jerusalén. ¿Por qué? No hay un relato histórico en la Biblia donde se muestre que los de Jerusalén prestaron algún recurso económico a la gente de Acaya y a la gente de Macedonia. No hay algo así. Pero entonces, ¿por qué dice Pablo que son deudores? Mira lo que es, continúo, voy a leer de nuevo. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Los de Macedonia y Acaya son deudores a los de Jerusalén. Porque si los gentiles, ¿qué son los gentiles? Los no cristianos, los no judíos, es decir, la gente de Macedonia y Acaya son los gentiles, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, de sus bienes de ¿quiénes? De la gente de Jerusalén. ¿Y cómo han sido participantes los de Macedonia y Acaya de los bienes de Jerusalén? Bueno, pues porque de Jerusalén se envió misioneros para que llegara el mensaje del Evangelio. Se envió, por ejemplo, a Antioquía, sí, misioneros. Se envió a Bernabé para que hiciera la labor misionera allí en Antioquía, y Bernabé se fue por Pablo y allí se desarrolló la iglesia en Antioquía, y de Antioquía también se envió misioneros para predicar el Evangelio y plantar varias iglesias en todas las regiones de Macedonia y Acaya, ¿sí? Así que es en ese sentido. La iglesia en Jerusalén envió bendición espiritual, envió misioneros, envió el mensaje del Evangelio, envió las bendiciones espirituales a la gente de Macedonia, a la gente de Acaya. Y ahora que Jerusalén está en crisis, ahora Macedonia y Acaya va a responder, pero va a responder con bendiciones materiales. Ahí está la idea general. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, de los bienes de Jerusalén, espirituales de Jerusalén, deben también ellos ministrarles los materiales. Es decir, que la deuda consiste en que por cuanto ellos han enviado las bendiciones espirituales a la gente de Macedonia y Acaya, bien responde la gente de Macedonia y Acaya, y por eso hoy lo he titulado el fruto de la retribución. Ellos retribuyen con bendición material a la gente de Jerusalén, a los que están en esa necesidad que tienen ahora. Así que cuando haya concluido esto, dice Pablo a los de Roma, cuando yo ya haya ido a Jerusalén y haya entregado este recurso económico a los hermanos allá que están en esta situación, a los pobres que hay allá, entonces cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, y ahí es donde aparece la palabra fruto, es ese el fruto de la retribución. Es un bien material, y no estoy hablando de las ofrendas del que vimos en el episodio anterior, de una ofrenda continua para el apóstol allí que está haciendo la labor misionera, evangelizadora, predicando el mensaje del Evangelio, edificando, discipulando, enseñando, haciendo la labor pastoral. No, eso lo vimos en el episodio anterior. Ese es el fruto de nuestras ofrendas, pero es diferente a este. También es material, sí, pero este es un fruto de retribución, ¿sí? Así que cuando haya concluido esta labor y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Voy primero a Roma y voy hacia España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo dice, voy a llegar a ustedes con la bendición del Evangelio, con abundancia de enseñanza, de sabiduría, de instrucción, de edificación, de consolación, de palabra del Señor, llegaré hasta ustedes.
No dice llegaré con abundancia financiera, no, porque ese recurso no era para los romanos, era para Jerusalén, para los pobres en Jerusalén. Así que aquí Pablo está hablando del fruto de la retribución. ¿Has recibido bendición espiritual? ¿Has recibido bendición de Dios, a través de alguien? Y si has sido bendecido por ese alguien, ¿hay hacia ese alguien algún fruto de retribución? ¿Algún fruto de gratitud? ¿Algún fruto que expresa el reconocimiento que el otro ha hecho para bendecirte? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Hay un episodio en el Antiguo Testamento, no lo voy a leer, solo quiero narrarlo. Saúl, ¿recuerda Saúl? Un hombre alto, con una gracia muy especial, humilde, sencillo, pero terminó siendo el primer rey de Israel, ¿sí? Finalmente, desafortunadamente, ya cuando estaba ejerciendo el reinado, pues entró un espíritu malo y se desvió, pero inicialmente no era así. Y antes de ser rey, se han perdido unas asnas, ¿sí? Y entonces el papá de Saúl comisionó a Saúl y a un criado de Saúl para que fuera a buscar las asnas. Y fueron por muchas regiones y no encontraron las asnas y se les perdieron. No, ¿dónde las encontramos? No, ¿qué hacemos? Y este criado que iba con Saúl le dijo: yo conozco a alguien, un vidente, que podría decirnos dónde están las asnas. ¿De verdad? Sí, y estamos cerca a donde él vive, vamos. Y Saúl dijo esto: sí, pero yo no tengo nada como retribuir lo que él nos diga. Si él nos dice dónde están las asnas, ¿cómo le retribuyo? Y entonces el criado dice: no se preocupe, señor, aquí yo tengo algo, un talabarte, creo que era la expresión, aquí yo tengo algo, y con eso podemos. Fíjate que Saúl, estoy hablando de muchos años atrás, antes de Pablo, Saúl tenía el concepto de que si iba a alguien que tenía una bendición espiritual para él, una revelación, tendría con él un fruto de retribución. No estamos hablando de un sueldo, no estamos hablando de una ofrenda, estamos hablando de un fruto de retribución. Quiero dar gratitud, y no gracias con solo palabras. He recibido una bendición y quiero responder con una bendición. Este concepto es el fruto de la retribución. Otro pasaje acerca de esto lo vemos en 1 Corintios 9, del 3 al 11. Permítame leerlo. Dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hubo gente ahí en Corinto, de otras personas que llegaron a la iglesia de Corinto, para desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Y dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice el apóstol Pablo. Esta es una palabra, él dice, ¿a quién va dirigida? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aquí hay una palabra. Hay algunas personas entre vosotros que están acusándome y yo quiero darles la respuesta a sus acusaciones. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, esto da a entender como que la acusación era una acusación en contra de las ofrendas que los de Corinto estaban dando al apóstol Pablo, ¿sí? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Algunas personas dicen: es que esos pastores son unos ladrones, seguramente, mire el carro en que anda, seguramente para eso es que usan las ofrendas. Y tal vez algo así fue contra el apóstol Pablo. Y la respuesta del apóstol Pablo dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque ese comer y beber no cae del cielo, hay que comprarlo. ¿Acaso no tenemos derecho de eso? Y continúa: no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas es Pedro, el apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho de tener una familia? Casi está diciendo, es otra forma de decirlo. Así como otros apóstoles, pastores, tienen derecho de tener una familia, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de tener una familia? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
Es decir, si servimos en el Evangelio, estamos dedicados a la labor del Evangelio y por lo tanto no estamos involucrados en una tarea, en un recurso, en trabajar profesionalmente porque estamos dedicados al ministerio. Y si nos dedicamos al ministerio, ¿acaso solo nosotros? Eso es lo que implica esta pregunta. ¿Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Derecho de no trabajar. Ahora, ¿es que acaso no es un trabajo la labor que están haciendo en la evangelización? Sí, obviamente implica un trabajo, es un esfuerzo, pero no se considera para muchos un trabajo que implique un sueldo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Les hace esa pregunta a sus acusadores. Es decir, ¿acaso hay un soldado que ejerce su labor militar, sí, pagándose él mismo su propio sueldo y no porque las autoridades administrativas del ejército les pague? Es lo que está planteando. Y luego dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién que hace una labor agrícola no se beneficia de esa labor que está haciendo? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son preguntas que el apóstol Pablo está haciendo para llevar a reflexionar a estos que le acusan. Tal vez le acusan de usufructuarse, de oportunista, de estar pidiendo dinero, de estar pidiendo ofrendas. Tal vez le acusan de eso. ¿Qué derecho? ¿Quién tiene este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene a pedirnos ofrendas? ¿O por qué tenemos que dar o enviar dinero allá a Jerusalén? ¿O enviar dinero para sostenimiento de ellos? Y es lo que Pablo está respondiendo. Luego dice, ¿digo esto solo como hombre? Está diciendo de otra manera, ¿acaso es una cosa mía lo que yo estoy diciendo? Luego dice, ¿no dice esto también la ley? Está diciendo en otras palabras, no soy yo el que lo estoy diciendo, también lo dice la Biblia. Porque en la ley de Moisés está escrito, entonces busca un texto bíblico en el Antiguo Testamento para decir lo que la Biblia dice al respecto. No pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Habían unos molinos que consistían en un gran eje de madera que tenía unos orificios y en esos orificios se incrustaban unos gruesos troncos de madera largos que podrían tener perfectamente 2 metros o 3 metros de longitud, y al extremo opuesto, un extremo se anclaba en el eje del molino y el otro extremo se unía al yugo de un buey. ¿Sí? Se unía al lomo de un buey, y este buey entonces tenía que avanzar para hacer girar la rueda del molino que se encargaba de trillar este trigo. Y cuando se trillaba este trigo allí en esa rueda de molino, este trigo salpicaba, sí, y caía incluso allí cerca de las patas de los bueyes. Y cuando el molino se detenía, sí, porque había que recoger lo que ya estaba trillado, los bueyes comían, sí. Algunos ponían bozal para evitar que el buey, con el bozal el buey no puede comer. Entonces, la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, Pablo está haciendo la pregunta. Pablo va a ese texto bíblico y les muestra ese texto bíblico ya en el contexto que les acabo de explicar. Y Pablo dice, entonces, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes? Ahora, ¿ese mandamiento es dado por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros, los que trabajamos en la obra del Señor? Pues por nosotros lo escribió, dice Pablo. No es por los bueyes, por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáremos de vosotros lo material. Ahora es clara la idea. Si nosotros hemos trabajado para que vosotros recibáis el fruto espiritual, ¿por qué se molestan que nosotros recibamos de ustedes el fruto material? Toda persona que trabaja, toda persona que estudia una profesión y trabaja dentro de esa profesión, no está estudiando y trabajando esa profesión con la esperanza de que él va a trabajar y trabajar y trabajar sin recibir una retribución por ello. No,
toda persona tiene esa expectativa de que si trabaja, como resultado de su trabajo, va a recibir una retribución por ello. La tribu de Leví era una tribu a la que Dios no le permitió tener territorios para que no se dedicaran ni a la ganadería ni a la agricultura. Habían 12 tribus en Israel, la tierra se distribuyó en 12 porciones, pero una tribu se llevó 2 porciones, Manasés creo. Y entonces esto dejaba a una tribu sin propiedad. Pero ¿qué pasa? ¿Y nosotros vamos a quedar sin propiedad? No, no se nos va a quedar, pero no nos van a dar terreno, no, porque ustedes se van a dedicar al ministerio. Y ordenó a todas las demás tribus que dieran el diezmo de toda su cosecha, de toda su ganancia, que dieran el 10% de esto para sostener la tribu de Leví, que se dedicaría a los asuntos ministeriales, a los asuntos de las bendiciones espirituales, para que todo el pueblo fuera bendecido de manera espiritual, mientras el resto del pueblo sostenía materialmente a la tribu que se encargaba de bendecirlos espiritualmente. ¿Notas ahora el fruto de la retribución? ¿Cómo estás en ese fruto? ¿Has retribuido a quienes te bendicen espiritualmente? Porque si yo voy a una frutería o una panadería y compro 2,000 pesos de pan, ¿debo dar pan a cambio de pan? No, la naturaleza de la retribución. Recibo pan, pues doy dinero. Recibo, no sé, un electrodoméstico, pues doy dinero. O tal vez hice un canje con alguien, mira, te doy este mueble y tú me das ese electrodoméstico. Pero hay una retribución material a la retribución. Pero hay otras cosas que no son tangibles. Hay lo que se llaman los servicios. Hay bienes materiales y bienes no tangibles que llamaríamos los servicios. Por ejemplo, yo tengo mi dispositivo por medio del cual puedo comunicarme con las personas que necesito comunicarme, pero han suministrado allí unos minutos para que yo pueda hacerlo, pero yo tengo que retribuir a la compañía que me ha dado este bien inmaterial, ¿sí? ¿Cuál es el bien material? Incluso este bien material, el aparato en sí, el dispositivo, tuve que pagarlo, ¿sí? Y si pagué el dispositivo, ¿sí? No pagué con otro dispositivo, sino pagué con un recurso material para recibir este bien material. Pero ahora, para que funcione, yo tengo que pagar algo que es intangible, el servicio de comunicación para poder llamar a través de este dispositivo. Así que ese es el principio de la retribución, y en esto Dios espera que demos también fruto. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por las personas a quienes tú has levantado en torno a nuestras vidas para bendecirnos con bienes espirituales, Señor, de sabiduría, de consolación, de consejo, de exhortación, Padre Celestial. Y estos son bienes que tienen un valor incalculable, Señor, pero del cual tú esperas también que manifestemos nuestra gratitud, Señor. Y, Señor, cuando evaluamos qué tan generosos, cuál es la condición del fruto de retribución en aquellas personas que has usado para bendecirnos, tal vez tengamos que reconocer que somos ingratos, Padre Celestial. Como aquellos 9 leprosos que recibieron el bien de la sanidad, pero ni las gracias vinieron a dar a Jesús. Perdónanos cuando hemos tenido esta actitud. Perdónanos cuando hemos sido desagradecidos, Señor. Cuando aquellas personas que tú usas para bendecirnos, en lugar de bendecirles aún materialmente, les hablamos mal de ellos y decimos cosas con prejuicio de ellos. Perdónanos, Señor, cuando no retribuimos a quienes tú usas para bendecirnos con bienes espirituales, Señor. Perdónanos en esto, Señor. Padre, oramos por nuestros hermanos que están allí conectados y que han escrito sus peticiones, Señor. Padre, trae sanidad sobre los que están enfermos. Trae provisión en aquellos que están viviendo escasez. Trae sabiduría en aquellos que están necesitando tomar decisiones serias. Trae paz en aquellos que están perturbados con tristeza, temor o enojo en sus vidas. Trae bendición en aquellos que necesitan esta bendición en sus vidas. Te lo pedimos, Señor,
en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.